Bienvenidos a Lectura Hablada. En este canal, nos sumergimos en el apasionante mundo de los audiolibros, llevando la literatura a tus oídos. Hoy, nos adentramos en una de las obras maestras más icónicas de la literatura mundial, la Divina Comedia. Acompáñanos en este emocionante viaje por los círculos del infierno, a través del purgatorio y hasta el paraíso, de la mano del genio literario, Dante Alighieri. Este audiolibro se irá subiendo en partes, así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando publicamos nuevos episodios. Sumérgete en esta epopeya poética mientras te guiamos a través de los versos que han perdurado a lo largo de los siglos. Prepárate para una experiencia de lectura única y cautivadora. Comencemos nuestro viaje juntos en Lectura Hablada. Infierno. Canto primero. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor, pavor tan amargo, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sé decir fijamente cómo entré allí, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba, y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia, y del mismo modo que aquel que, saliendo anhelante fuera del piélagos, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás para mirar el lugar de que no salió nunca nadie vivo. Después de haber dado algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria playa, procurando afirmar siempre aquel de mis pies que estuviera más bajo. Al principio de la cuesta, aparecióseme una pantera ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que interceptaba de tal modo mi camino, que me volví muchas veces para retroceder. Era a tiempo que apuntaba el día, y el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban con él cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las cosas bellas. Hora y estación tan dulces me daban motivo para augurar bien de aquella fiera de pintada piel. Pero no tanto que no me infundiera terror el aspecto de un león que a su vez se me apareció, figuróseme que venía contra mí, con la cabeza alta y con un hambre tan rabiosa, que hasta el aire parecía temerle. Siguió a este una loba que, en medio de su demacración, parecía cargada de deseos, loba que ha obligado a vivir miserable a mucha gente. El fuego que despedían sus ojos me causó tal turbación, que perdí la esperanza de llegar a la cima. Y así como el que gustoso atesora y se entristece y llora con todos sus pensamientos cuando llega el momento en que sufre una pérdida, así me hizo padecer aquella inquieta fiera, que, viniendo a mi encuentro, poco a poco me repelía hacia donde el sol se calla. Mientras yo retrocedía hacia el valle, se presentó a mi vista uno, que por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto. «Piedad de mí», le grité, «quien quiera que seas, sombra u hombre verdadero». Respondióme: «No soy ya hombre, pero lo he sido, mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio, aunque algo tarde, y vi a Roma bajo el mando del buen Augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui, y canté a aquel justo hijo de Anquises, que volvió de Troya después del incendio de la soberbia Ilión. Pero, ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte, que es causa y principio de todo goce? Oh, ¿eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia?, le respondí ruboroso. Ah, honor y antorcha de los demás poetas. Válganme para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor predilecto, tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor.
Mira esa fiera debido a la cual retrocedía, líbrame de ella, famoso sabio, porque a su aspecto se estremecen mis venas y late con precipitación mi pulso. Te conviene seguir otra ruta, respondió al verme llorar, si quieres huir de este sitio salvaje, porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino, sino que se opone a ello matando al que a tanto se atreve. Su instinto es tan malvado y cruel, que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y después de comer tiene más hambre que antes. Muchos son los animales a quienes se une, y serán aún muchos más hasta que venga el lebrel y la haga morir entre dolores. Este no se alimentará de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud, y su patria estará entre feltro y feltro. Será la salvación de esta humilde Italia, por quien murieron de sus heridas la Virgen Camila, Euríalo y Turno y Niso. Perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado en el infierno, de donde en otro tiempo la hizo salir la envidia. Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme, yo seré tu guía, y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno, donde oirás aullidos desesperados. Verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados, que llaman a gritos a la segunda muerte, verás también a los que están contentos entre las llamas, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si quieres, enseguida, subir hasta ellos, te acompañará en este viaje un alma más digna que yo, te dejaré con ella cuando yo parta, pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mediación mía se entre en su ciudad, porque fui rebelde a su ley. Él impera en todas partes y reina arriba, arriba está su ciudad y su alto solio, oh. Feliz el elegido para su reino. Y yo le contesté: poeta, te requiero por ese Dios a quien no has conocido, que me hagas huir de este mal y de otro peor, condúceme a donde has dicho, para que yo vea la puerta de San Pedro y a los que, según dices, están tan desolados. Entonces se puso en marcha, y yo seguí tras él. Canto segundo. El día terminaba, la atmósfera oscura de la noche invitaba a descansar de sus fatigas a los seres animados que existen sobre la tierra, y yo solo me preparaba a sostener los combates del camino y de las cosas dignas de compasión, que mi memoria trazará sin equivocarse. Oh musas, oh alto ingenio, venid en mi ayuda, oh mente, que escribiste lo que vi, ahora aparecerá tu nobleza. Yo comencé: poeta, que me guías, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo viaje. Tú dices que el padre de Silvio, aún corruptible, pasó al siglo inmortal y pasó sensiblemente. Si el adversario de todo mal le fue favorable, debióse a los grandes efectos que de él debían sobrevenir, y el porque no parece injusto a un hombre de talento, pues en el Empirio fue elegido para ser el padre de la fecunda Roma y de su imperio. El uno y la otra, a decir verdad, fueron establecidos en favor del sitio santo en donde reside el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje, por el que le elogias, oyó cosas que presagiaron su victoria y el manto papal. Después el vaso de elección fue transportado hasta el cielo para dar más firmeza a la fe, que es el principio del camino de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo permite? Yo no soy Eneas, ni San Pablo, ante nadie, ni ante mí mismo, me creo digno de tal honor. Porque si me lanzo a tal empresa, temo por mi loco empeño. Puesto que eres sabio, comprenderás las razones que me callo. Y como aquel que no quiere ya lo que quería, y asaltado de una nueva idea, cambia de parecer, de suerte que abandona todo lo que había comenzado, así me sucedía en aquella oscura cuesta, porque, a fuerza de pensar, abandoné la empresa que había empezado con tanto ardor. Si he comprendido bien tus palabras, respondió aquella sombra magnánima, tu alma está traspasada de espanto, el cual se apodera frecuentemente del hombre, y tanto, que le retrae de una empresa honrosa, como una vana sombra hace a veces retroceder a una fiera, cuando se introduce en la oscuridad. Para librarte de ese temor, te diré por qué he venido, y lo que vi en el primer momento en que me moviste a compasión. Yo estaba entre los que se hallan en suspenso, y me llamó una dama tan bienaventurada y tan bella, que le rogué me diera sus órdenes.
Brillaban sus ojos más que la estrella, y empezó a decirme con voz angelical, en su lengua, oh alma cortés mantuana, cuya fama dura aún en el mundo y durará mientras su movimiento se prolongue. Mi amigo, que no lo es de la aventura, se ve tan embarazado en la playa desierta, que en medio del camino el miedo le ha hecho retroceder, y temo, por lo que he oído de él en el cielo, que se haya extraviado ya, y que yo haya acudido tarde en su socorro. Ve, pues, y con tus elocuentes palabras, y con lo que se necesita para sacarle de su apuro, auxíliale tan bien, que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te hace marchar, vengo de un sitio a donde deseo volver, amor me impele, y es el que me hace hablar. Cuando vuelva a estar delante de mi Señor, le hablaré de ti bien y con frecuencia. Calló entonces, y yo repuse, oh mujer de virtud única, por quien la especie humana excede en dignidad a todos los seres contenidos bajo aquel cielo que tiene los círculos más pequeños. Tanto me place tu orden, que si ya te hubiera obedecido, creería haber tardado, no tienes necesidad de expresarme más tus deseos. Mas dime, ¿por qué causa no temes descender al fondo de este centro desde lo alto de esos inmensos lugares, a donde ardes en deseos de volver? Puesto que tanto quieres saber, te diré brevemente, respondióme, ¿por qué no temo venir a este abismo? Solo deben temerse las cosas que pueden redundar en perjuicio de otros, pero no aquellas que no inspiran este temor. Por la merced de Dios, estoy hecha de tal suerte, que no me alcanzan vuestras miserias, ni puede prender en mí la llama de este incendio. Hay en el cielo una dama gentil, que se conduele del obstáculo opuesto al que te envío, y que mitiga el duro juicio de la justicia divina. Ella se ha dirigido a Lucía con sus ruegos, y le ha dicho, tu fiel amigo tiene necesidad de ti, y te lo recomiendo. Lucía, enemiga de todo corazón cruel, se ha conmovido e ido al lugar donde yo me encontraba, sentada al lado de la antigua Raquel. Y me ha dicho, Beatriz, verdadera alabanza de Dios, no socorres a aquel que te amó tanto, y que por ti salió de la vulgar esfera. ¿No oyes su queja conmovedora? ¿No ves la muerte contra quien combate sobre ese río, más formidable que el mismo mar? En el mundo no ha habido jamás una persona más pronta en correr hacia un beneficio ni en huir de un peligro, que yo, en cuanto oí tales palabras. Descendí desde mi dichoso puesto, fiándome en esa elocuente palabra que te honra, y que honra a cuantos la han oído. Después de haberme hablado de este modo, volvió llorando hacia mí sus ojos brillantes, con lo que me hizo partir más presuroso. Y me he dirigido a ti tal como ha sido su voluntad, y te he preservado de aquella fiera que te cerraba el camino más corto de la hermosa montaña. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué te suspendes? ¿Por qué abrigas tanta cobardía en tu corazón? ¿Por qué no tienes atrevimiento ni valor, cuando 3 mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial, y mis palabras te prometen tanto bien? Y así como las florecillas, inclinadas y cerradas por la escarcha, se abren erguidas en cuanto el sol las ilumina, así creció mi abatido ánimo, e inundó tal aliento mi corazón, que exclamé como un hombre decidido. Oh, cuán piadosa es la que me ha socorrido. Y tú, alma bienhechora, que has obedecido con tal prontitud las palabras de verdad que ella te ha dicho. Con las tuyas has preparado mi corazón de tal suerte, y le has comunicado tanto deseo de emprender el gran viaje, que vuelvo a abrigar mi primer propósito. Ve, pues, que una sola voluntad nos dirija, tú eres mi guía, mi Señor, mi Maestro. Así le dije, y en cuanto echó a andar, entré por el camino profundo y salvaje. Canto tercero. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada, la justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Vi escritas estas palabras con caracteres negros en el dintel de una puerta, por lo cual exclamé: Maestro, el sentido de estas palabras me causa pena. Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó: Conviene abandonar aquí todo temor, conviene que aquí termine toda cobardía.
Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano en la mía con rostro alegre, que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que al escucharlos comencé a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas, acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Yo, que estaba horrorizado, dije: Maestro, ¿qué es lo que oigo, y qué gente es esa, que parece doblegada por el dolor? Me respondió: esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio, están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Y yo repuse: Maestro, ¿qué cruel dolor les hace lamentarse tanto? A lo que me contestó: te lo diré brevemente. Estos no esperan morir, y su ceguedad es tanta, que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo, la misericordia y la justicia los desdeñan, no hablemos más de ellos, míralos y pasa adelante. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa, que parecía desdeñosa del menor reposo, tras ella venía tanta muchedumbre, que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente, y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza de que aquella turba era la de los ruines que se hicieron desagradables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos. Aquellos desgraciados, que no vivieron nunca, estaban desnudos, y eran molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y de las avispas que allí había, las cuales hacían correr por su rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas, era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Habiendo dirigido mis miradas a otra parte, vi nuevas almas a la orilla de un gran río, por lo cual, dije: Maestro, dígnate manifestarme quiénes son y por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río, según puedo ver a favor de esta débil claridad. Y él me respondió: te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del Aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas, que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela, gritando: ¡ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que estás aquí, aléjate de entre esas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo: llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí, para llevarte se necesita una barca más ligera. Y mi guía le dijo: Carón, no te irrites. Así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Entonces se aquietaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas, que tenía círculos de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas, que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Carón, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se rezagaban, y así como en otoño van cayendo las hojas una tras otra, hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo los malvados hijos de Adán se lanzaban uno a uno desde la orilla, a aquella señal, como pájaros que acuden al reclamo.
De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, se reunió otra nueva muchedumbre en la que aquellas habían dejado. Hijo mío, me dijo el cortés maestro, los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países, y se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Carón se irrita contra ti, ya conoces ahora el motivo de sus desdeñosas palabras. Apenas hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría campiña, que el recuerdo del espanto que sentí aún me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño. Canto cuarto. Interrumpió mi profundo sueño un trueno tan fuerte, que me estremecí como hombre a quien se despierta a la fuerza. Me levanté, y dirigiendo una mirada en derredor mío, fijé la vista para reconocer el lugar donde me hallaba. Vime junto al borde del triste valle, abismo de dolor, en que resuenan infinitos ayes, semejantes a truenos. El abismo era tan profundo, obscuro y nebuloso, que en vano fijaba mis ojos en su fondo, pues no distinguía cosa alguna. Ahora descendamos allá abajo, al tenebroso mundo, me dijo el poeta muy pálido, yo iré el primero, tú el segundo. Yo, que había advertido su palidez, le respondí. ¿Cómo he de ir yo, si tú, que sueles desvanecer mis incertidumbres, te atemorizas? Y él repuso. La angustia de los desgraciados que están ahí bajo, refleja en mi rostro una piedad que tú tomas por terror. Vamos, pues, que la longitud del camino exige que nos apresuremos. Y sin decir más, penetró y me hizo entrar en el primer círculo que rodea el abismo. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino solo suspiros, que hacían temblar la eterna bóveda, y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. El buen maestro me dijo: ¿no me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo? Quiero, pues, que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron, y si contrajeron en su vida algunos méritos, no es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta de la fe que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían, yo también soy uno de ellos. Por tal falta, y no por otra culpa, estamos condenados, consistiendo nuestra pena en vivir con el deseo sin esperanza. Un gran dolor afligió mi corazón cuando oí esto, porque conocí personas de mucho valor que estaban suspensas en el limbo. Dime, maestro y señor mío, le pregunté para afirmarme más en esta fe que triunfa de todo error, ¿alguna de esas almas ha podido, bien por sus méritos o por los de otros, salir del limbo y alcanzar la bienaventuranza? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas y obscuras, repuso. Yo era recién llegado a este sitio, cuando vi venir a un ser poderoso, coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí el alma del primer padre, y la de Abel su hijo, y la de Noé, la del legislador Moisés, tan obediente, la del patriarca Abraham, y la del rey David, a Israel, con su padre y con sus hijos, y a Raquel por quien aquel hizo tanto, y a otros muchos, a quienes otorgó la bienaventuranza, pues debes saber que, antes de ellos, no se salvaban las almas humanas. Mientras así hablaba, no dejábamos de andar, pero seguíamos atravesando siempre la selva, esto es, la selva que formaban los espíritus apiñados. Aún no estábamos muy lejos de la entrada del abismo, cuando vi un resplandor que triunfaba del hemisferio de las tinieblas, nos encontrábamos todavía a bastante distancia, pero no a tanta que no pudiera yo distinguir que aquel sitio estaba ocupado por personas dignas. O tú, que honras toda ciencia y todo arte, ¿quiénes son esos, cuyo valimiento debe ser tanto, que así están separados de los demás? Y él a mí. La hermosa fama que aún se conserva de ellos en el mundo que habitas, les hace acreedores a esta gracia del cielo, que de tal suerte los distingue. Entonces oí una voz que decía, honrad al sublime poeta, regresa su sombra, que se había separado de nosotros. Cuando cayó la voz, vi venir a nuestro encuentro 4 grandes sombras, cuyo rostro no manifestaba tristeza ni alegría.
El buen maestro empezó a decirme: mira aquel que tiene una espada en la mano, y viene a la cabeza de los tres como su señor. Ese es Homero, poeta soberano, el otro es el satírico Horacio, Ovidio es el tercero y el último Lucano. Cada cual merece, como yo, el nombre que antes pronunciaron unánimes, me honran y hacen bien. De este modo vi reunida la hermosa escuela de aquel príncipe del sublime cántico, que vuela como el águila sobre todos los demás. Después de haber estado conversando entre sí un rato, se volvieron hacia mí dirigiéndome un amistoso saludo, que hizo sonreír a mi maestro, y me honraron aún más, puesto que me admitieron en su compañía, de suerte que fui el sexto entre aquellos grandes genios. Así seguimos hasta donde estaba la luz, hablando de cosas que es bueno callar, como bueno era hablar de ellas en el sitio en que nos encontrábamos. Llegamos al pie de un noble castillo, rodeado 7 veces de altas murallas, y defendido alrededor por un bello riachuelo. Pasamos sobre este como sobre tierra firme, y atravesando 7 puertas con aquellos sabios, llegamos a un prado de fresca verdura. Allí había personajes de mirada tranquila y grave, cuyo semblante revelaba una grande autoridad, hablaban poco y con voz suave. Nos retiramos luego hacia un extremo de la pradera, a un sitio despejado, alto y luminoso, desde donde podían verse todas aquellas almas. Allí, en pie sobre el verde esmalte, me fueron señalados los grandes espíritus, cuya contemplación me hizo estremecer de alegría. Allí vi a Electra con muchos de sus compañeros, entre los que conocí a Héctor y a Eneas, después a César, armado, con sus ojos de ave de rapiña. Vi en otra parte a Camila y a Pentesilea, y vi al rey latino, que estaba sentado al lado de su hija Lavinia, vi a aquel Bruto, que arrojó a Tarquino de Roma, a Lucrecia también, a Julia, a Marcia y a Cornelia, y a Saledino, que estaba solo y separado de los demás. Habiendo levantado después la vista, vi al maestro de los que saben, sentado entre su filosófica familia. Todos le admiran, todos le honran, vi además a Sócrates y Platón, que estaban más próximos a aquel que los demás, a Demócrito, que pretende que el mundo ha tenido por origen la casualidad, a Diógenes, a Anaxágoras y a Tales, a Empédocles, a Heráclito y a Zenón, vi al buen observador de la cualidad, es decir, a Dioscórides, y vi a Orfeo, a Tulio y a Lino, y al moralista Séneca, al geómetra Euclides, a Ptolomeo, Hipócrates, a Vicena y Galeno, y a Averroes, que hizo el gran comentario. No me es posible mencionarlos a todos, porque me arrastra el largo tema que he de seguir y muchas veces las palabras son breves para el asunto. Bien pronto la compañía de 6 queda reducida a 2, mi sabio guía me conduce por otro camino fuera de aquella inmovilidad hacia una aura temblorosa, y llego a un punto privado totalmente de luz. Canto V. Así descendí del primer círculo al segundo, que contiene menos espacio, pero mucho más dolor, y dolor punzante, que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos que, rechinando los dientes, examina las culpas de los que entran, juzga y da a comprender sus órdenes por medio de las vueltas de su cola. Es decir, que cuando se presenta ante él un alma pecadora, y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuantas sea el número del círculo a que debe ser enviada. Ante él están siempre muchas almas, acudiendo por turno para ser juzgadas, hablan y escuchan, y después son arrojadas al abismo. Oh, tú, que vienes a la mansión del dolor, me gritó Minos cuando me vio, suspendiendo sus terribles funciones, mira cómo entras y de quién te fías, no te alucine lo anchuroso de la entrada. Entonces mi guía le preguntó: ¿por qué gritas? No te opongas a su viaje ordenado por el destino, así lo han dispuesto allí donde se puede lo que se quiere, y no preguntes más. Empezaron a dejarse oír voces plañideras, y llegué a un sitio donde hirieron mis oídos grandes lamentos. Entrábamos en un lugar que carecía de luz, y que rugía como el mar tempestuoso cuando está combatido por vientos contrarios. La tromba infernal, que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente, y les agita y les molesta, cuando se encuentran ante la ruinosa valla que los encierra,
Allí son los gritos, los llantos y los lamentos, y las blasfemias contra la virtud divina. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos, y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados llevándolos de acá para allá, de arriba abajo, sin que abriguen nunca la esperanza de tener un momento de reposo, ni de que su pena se aminore. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando todas una prolongada hilera en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba. Por lo cual pregunté: Maestro, ¿qué almas son esas a quienes de tal suerte castiga ese aire negro? La primera de esas, de quienes deseas noticias, me dijo entonces, fue emperatriz de una multitud de pueblos donde se hablaban diferentes lenguas, y tan dada al vicio de la lujuria, que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer, para ocultar de este modo la abyección en que vivía. Es Semíramis, de quien se lee que sucedió a Nino y fue su esposa y reinó en la tierra en donde impera el sultán. La otra es la que se mató por amor y quebrantó la fe prometida a las cenizas de Siqueo. Después sigue la lasciva Cleopatra. Ve también a Helena, que dio lugar a tan funestos tiempos, y ve al gran Aquiles, que al fin tuvo que combatir por el amor. Ve a París y a Tristán. Y a más de 1000 sombras me fue enseñando y designando con el dedo, a quienes amor había hecho salir de esta vida. Cuando oí a mi sabio nombrar las antiguas damas y los caballeros, me sentí dominado por la piedad y quedé como aturdido. Empecé a decir: Poeta, quisiera hablar a aquellas dos almas que van juntas y parecen más ligeras que las otras impelidas por el viento. Y él me contestó: Espera que estén más cerca de nosotros, y entonces ruégales, por el amor que las conduce, que se dirijan hacia ti. Tan pronto como el viento las impulsó hacia nosotros, alcé la voz diciendo: Oh almas atormentadas, venid a hablarnos, si otro no se opone a ello. Así como dos palomas, excitadas por sus deseos, se dirigen con las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad. Así salieron aquellas dos almas de entre la multitud donde estaba Daidou, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire malsano, atraídas por mi eficaz y afectuoso llamamiento. Oh ser gracioso y benigno, que vienes a visitar en medio de este aire negruzco a los que hemos teñido el mundo de sangre. Si fuéramos amados por el Rey del Universo, le rogaríamos por tu tranquilidad, ya que te compadeces de nuestro acerbo dolor. Todo lo que te agrade oír y decir, te lo diremos y escucharemos con gusto mientras que siga el viento tan tranquilo como ahora. La tierra donde nací está situada en la costa donde desemboca el Po con todos sus afluentes para descansar en el mar. Amor, que se apodera pronto de un corazón gentil, hizo que éste se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me atormenta. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriagaba éste, que, como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Caín espera al que nos arrancó la vida. Tales fueron las palabras de las dos sombras. Al oír a aquellas almas atormentadas, bajé la cabeza y la tuve inclinada tanto tiempo, que el poeta me dijo: ¿En qué piensas? Ah, exclamé al contestarle, cuán dulces pensamientos, cuántos deseos les han conducido a doloroso tránsito. Después me dirigí hacia ellos, diciéndoles: Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas. Pero dime, ¿en tiempo de los dulces suspiros cómo os permitió amor conocer vuestros secretos deseos? Ella me contestó: No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y eso lo sabe bien tu maestro. Pero si tienes tanto deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelote, y de qué modo cayó en las redes del amor, estábamos solos y sin abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro semblante, mas un solo pasaje fue el que decidió de nosotros.
Cuando leímos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, que jamás se ha de separar de mí, me besó tembloroso en la boca, el libro y quien lo escribió fue para nosotros otro galeoto. Aquel día ya no leímos más. Mientras que un alma decía esto, la otra lloraba de tal modo, que, movido de compasión, desfallecí como si me muriera, y caí como cae un cuerpo inanimado. Canto sexto. Al recobrar los sentidos, que perdí por la tristeza y la compasión que me causó la suerte de los dos cuñados, vi en derredor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas doquier iba y doquier me volvía o miraba. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre igualmente copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas, la tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus, les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros, los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos, todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra, y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera. Y del mismo modo que un perro se deshace ladrando al tener hambre, y se apacigua cuando muerde su presa, ocupado tan solo en devorarla, así también el demonio Cerbero cerró sus impuras bocas, cuyos ladridos causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos por encima de las sombras derribadas por la incesante lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas, que parecían cuerpos humanos. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, cuando nos vio pasar ante ella. «Oh, tú, que has venido a este infierno», me dijo, «reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho, antes que yo deshecho». Yo le contesté: «La angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti, me parece que no te he visto nunca. Pero dime, ¿quién eres tú, que a tan triste lugar has sido conducido, y condenado a un suplicio, que si hay otro mayor, ¿no será por cierto tan desagradable?» Contestóme: «Tu ciudad, tan llena hoy de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esa ciudad, me llamasteis Ciacco. Por el reprensible pecado de la gula, me veo, como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy aquí la única alma triste, todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa». Y no pronunció una palabra más. Yo le respondí: «Ciacco, tu martirio me conmueve tanto, que me hace verter lágrimas, pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia». Me contestó: «Después de grandes debates, llegarán a verter su sangre, y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de 3 años, y que el vencido se eleve, merced a la ayuda de aquel que ahora es neutral. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, por más que ésta se lamente y avergüence. Aún hay 2 justos, pero nadie les escucha: la soberbia, la envidia y la avaricia son las 3 chispas que han inflamado los corazones». Aquí dio Ciacco fin a su lamentable discurso, y yo le dije: «Todavía quiero que me informes, y me concedas algunas palabras. Dime dónde están, y dame a conocer a Farinata y al Tequiayo, que fueron tan dignos, a Jacobo Rusticuxi, Erigo y Mosca, y a otros que a hacer bien consagraron su ingenio, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno». A lo que me contestó: «Están entre almas más perversas, otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo, si bajas hasta allí, podrás verlos. Pero cuando vuelvas al dulce mundo,
te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo, y no te digo ni te respondo más. Entonces torció los ojos que había tenido fijos, miróme un momento, y luego inclinó la cabeza, y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo: ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe resonar por toda una eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura. Por lo cual dije: Maestro, estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos. Y él a mí: acuérdate de tu ciencia, que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Caminando por la vía que gira alrededor del círculo, continuamos hablando de otras cosas que no refiero, y llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Canto séptimo. Pape Satán, Alepe, comenzó a gritar Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil, que lo supo todo, para animarme, dijo: no te inquiete el temor, pues a pesar de su poder, no te impedirá que desciendas a este círculo. Después, volviéndose hacia aquel rostro hinchado de ira, le dijo: calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No sin razón venimos al profundo infierno, pues así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel castigó la soberbia rebelión. Como las velas, hinchadas por el viento, caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así bajamos a la cuarta cavidad, aproximándonos más a la dolorosa orilla que encierra en sí todo el mal del universo. Ah, justicia de Dios, ¿quién, si no tú, puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi? ¿Por qué nos desgarran así nuestras propias faltas? Como una ola se estrella contra otra ola en el escollo de Caritis, así chocan uno contra otro los condenados. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales formados en dos filas, se lanzaban de la una a la otra enormes pesos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente, dábanse grandes golpes, y después se volvían cada cual hacia atrás, exclamando: ¿por qué guardas? ¿Por qué derrochas? De esta suerte iban girando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto, y repitiendo a gritos su injurioso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón conmovido de lástima, dije: Maestro mío, indícame qué gente es esta. ¿Todos esos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos? Y él me respondió: erró la mente de todos en la primera vida, y no supieron gastar razonablemente, así lo manifiestan claramente sus aullidos cuando llegan a los dos puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Esos que no tienen cabellos que cubran su cabeza, fueron clérigos, papas y cardenales, a quienes subyugó la avaricia. Y yo: Maestro, entre todos esos, bien deberá haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo este vicio. Y él a mí: en vano esforzarás tu imaginación, la vida sórdida que los hizo deformes, hace que hoy sean obscuros y desconocidos. Continuarán chocando entre sí eternamente, y saldrán estos del sepulcro con los puños cerrados, y aquellos con el cabello rapado. Por haber gastado mal y guardado mal, han perdido el paraíso, y se ven condenados a ese eterno combate, que no necesito pintarte con palabras escogidas. Ahí podrás ver, hijo mío, cuán rápidamente pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna, y todo lo que ha existido, no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. Maestro, le dije entonces, enséñame cuál es esa fortuna de que me hablas, y que así tiene entre sus manos los bienes del mundo. Y él a mí:
Oh necias criaturas. Cuán grande es la ignorancia que os extravía. Quiero que te alimentes con mis lecciones. Aquel, cuya sabiduría es superior a todo, hizo los cielos y les dio un guía, de modo que toda parte brilla para toda parte, distribuyendo la luz por igual, con el esplendor del mundo hizo lo mismo, y le dio una guía, que administrándolo todo, hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que crean la prudencia y previsión humanas. He aquí por qué, mientras una nación impera, otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto, como la serpiente en la hierba. Vuestro saber no puedo contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado, como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua, la necesidad la obliga a ser rápida, por eso se cambia todo en el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo vituperan los mismos que deberían ensalzarla, y de quien blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz, y no oye esas maldiciones, contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males, ya descienden todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha, y nos está prohibido retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, sobre un hirviente manantial, que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien obscuras que azuladas, y bajamos por un camino distinto, siguiendo el curso de tan tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia, y yo, que miraba atentamente, vi algunas almas encenagadas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpeaban no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Díjome el buen maestro: Hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la ira. Quiero además que sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira, y la hace hervir en la superficie, como te lo indican tus miradas en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo, dicen, estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una tétrica humareda, ahora nos entristecemos también en medio de este negro cieno. Estas palabras salen del fondo de su garganta, como si formaran gárgaras, no pudiendo pronunciar una sola íntegra. Así fuimos describiendo un gran arco alrededor del fétido pantano, entre la playa seca y el agua, vueltos los ojos hacia los que se atragantaban con el fango, hasta que al fin llegamos al pie de una torre. Canto octavo. Digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos lucecitas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos, que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije: ¿qué significan esas llamas? ¿Qué responde aquella otra, y quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme: sobre esas aguas fangosas puedes ver lo que ha de venir, si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad, como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: ¿has llegado ya, Almavill? Flegias, Flegias, gritas en vano esta vez, dijo mi señor, no nos tendrás en tu poder más tiempo que el necesario para pasar la laguna. Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó a la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquella no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvimos dentro, la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba a otros pasajeros. Mientras recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó una sombra llena de lodo, y me preguntó: ¿quién eres tú, que vienes antes de tiempo? A lo que contesté: si he venido, no es para permanecer aquí, mas dime quién eres tú, que tan sucio estás. Respondióme: ya ves que soy uno de los que lloran. Y yo a él: permanece,
pues, entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te conozco aunque estés tan enlodado. Entonces extendió sus manos hacia la barca, pero mi prudente maestro le rechazó diciendo: Vete de aquí con los otros perros. Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo: Alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en su seno. Ese que ves fue en el mundo una persona soberbia, ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. ¿Cuántos se tienen allá arriba por grandes reyes, que se verán sumidos como cerdos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo, maestro, antes de salir de este lago, desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí. Antes de que veas la orilla, quedarás satisfecho, convendrá que goces de ese deseo. Poco después, le vi acometido de tal modo por las demás sombras cenagosas, que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban, a Felipe Argenti. Este florentino, espíritu orgulloso, se revolvía contra sí mismo, destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo: Hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Daid, sus habitantes pecaron gravemente y son muy numerosos. Y yo le respondí: Ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas. A lo cual me contestó: El fuego eterno que interiormente las abraza, les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra, las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz: Salid, he aquí la entrada. Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con ira: ¿Quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron: Ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino. Que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente, si sabe, porque tú, que le has guiado por esta obscura comarca, te has de quedar aquí. Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír aquellas palabras malditas, no creí volver nunca a la tierra. Oh, mi guía querido, tú que más de 7 veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con que he tropezado, no me dejes, le dije, tan abatido, si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo: No temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Aguárdame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza, que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce padre, y me dejó solo. Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos, y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera, y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sin dar señales de atrevimiento, y decía entre suspiros: ¿Quién me ha impedido la entrada en la mansión de los dolores? Y dirigiéndose a mí: Si estoy irritado, me dijo, no te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su temeridad no es nueva, ya la demostraron ante una puerta menos secreta, que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto sobre ella la inscripción de muerte. Pero más acá de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos sin necesidad de guía, viene uno que nos abrirá la ciudad. Canto IX. Aquel color que el miedo pintó en mi rostro cuando vi a mi guía retroceder, hizo que en el suyo se desvaneciera más pronto la palidez insólita, púsose atento, como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo,
debemos vencer en esta lucha, empezó a decir, si no. Pero se nos ha prometido. Oh, cuánto tarda el otro en llegar. Yo vi bien que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes de las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me parecía descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de este triste abismo algún espíritu del primer círculo, cuya sola pena es la de perder la esperanza?, le pregunté. A lo que me respondió: rara vez sucede que alguno recorra el camino por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel Erictón, que llamaba las almas a sus cuerpos. Hacía poco tiempo que mi carne estaba despojada de su alma, cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que lo mueve todo. Conozco bien el camino, por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna, que exhala tan gran fetidez, ciñe en torno la ciudad del dolor, donde ya no podremos entrar sin justa indignación. Dijo además otras cosas, que no he podido retener en mi memoria, porque me hallaba absorto, mirando la alta torre de ardiente cúspide, donde vi de improviso aparecer rápidamente 3 furias infernales, tintas en sangre, las cuales tenían movimientos y miembros femeniles. Estaban ceñidas de hidras verdosas, y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas, que ceñían sus horribles sienes. Y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno. Mira, me dijo, las feroces erinias. La de la izquierda es Megera, la que llora a la derecha es Alectón, y la del centro es Tisífona. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos, y daban tan fuertes gritos, que por temor me acerqué más al poeta. Venga Medusa, y le convertiremos en piedra, decían todas mirando hacia abajo, mal hemos vengado la entrada del audaz Teseo. Vuélvete y cúbrete los ojos con las manos, porque si apareciese la gorgona, y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, volviéndome él mismo, y no fiándose de mis manos, me tapó los ojos con las suyas. Oh vosotros, que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Oíase a través de las turbias ondas un gran ruido, lleno de horror, que hacía retemblar las 2 orillas, asemejándose a un viento impetuoso, impelido por contrarios ardores, que se ensaña en las selvas, y sin tregua las ramas rompe y desgaja, y las arroja fuera, y marchando polvoroso y soberbio, hace huir a las fieras y a los pastores. Me descubrió los ojos, y me dijo: ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa antigua espuma, hacia el sitio en que el humo es más maligno. Como las ranas, que, al ver la culebra enemiga, desaparecen a través del agua, hasta que se han reunido todas en el cieno, del mismo modo vi más de 1000 almas condenadas, huyendo de uno que atravesaba la Estigia a pie enjuto. Alejaba de su rostro el aire denso, extendiendo con frecuencia la siniestra mano hacia adelante, y solo este trabajo parecía cansarle. Bien comprendí que era un mensajero del cielo, y volvíme hacia el maestro, pero éste me indicó que permaneciese quieto y me inclinara. Ah, cuán desdeñoso me pareció aquel enviado celeste. Llegó a la puerta, y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. Oh demonios arrojados del cielo, raza despreciable, empezó a decir en el horrible umbral, ¿cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia? ¿Por qué os resistís contra esa voluntad, que no deja nunca de conseguir su intento, y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve luchar contra el destino? Vuestro Cerbero, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelados. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra, semejante a un hombre a quien preocupan y apremian otros cuidados, que no se relacionan con la gente que tiene delante. Y nosotros, confiados en las palabras santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Daid. Entramos en ella sin ninguna resistencia, y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza, luego que estuve dentro, empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío.
Y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor y de crueles tormentos. Como en los alrededores de Arles, donde se estanca el Ródano, o como en Pola, cerca del Quarnero, que encierra a Italia y baña sus fronteras, vense antiguos sepulcros, que hacen montuoso el terreno. Así también aquí se elevaban sepulcros por todas partes, con la diferencia de que su aspecto era más terrible, por estar envueltos entre un mar de llamas, que los encendían enteramente, más que lo fue nunca el hierro en ningún arte. Todas sus losas estaban levantadas, y del interior de aquellos salían tristes lamentos, parecidos a los de los míseros ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro: ¿qué clase de gente es esa, que sepultada en aquellas arcas, se da a conocer por sus dolientes suspiros? A lo que me respondió: son los heresiarcas, con sus secuaces de todas sectas. Esas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte. Ahí está sepultado cada cual con su semejante, y las tumbas arden más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos por entre los sepulcros y las altas murallas. Canto 10. Mi maestro avanzó por un estrecho sendero, entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. «Oh suma virtud», exclamé, «que me conduces a tu placer por los círculos impíos. Háblame y satisface mis deseos. ¿Podré ver la gente que yace en esos sepulcros? Todas las losas están levantadas, y no hay nadie que vigile». Respondióme: «Todos quedarán cerrados, cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado allá arriba». Epicuro y todos sus sectarios, que pretenden que el alma muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte. Así, que pronto contestarán aquí dentro a la pregunta que me haces, y al deseo que me ocultas. Yo le repliqué: buen guía, si acaso te oculto mi corazón, es por hablar poco, a lo cual no es la primera vez que me has predispuesto con tus advertencias. Oh toscano, que vas por la ciudad del fuego hablando modestamente, dígnate detenerte en este sitio. Tu modo de hablar revela claramente el noble país al que quizá fui yo funesto. Tales palabras salieron súbitamente de una de aquellas arcas, haciendo que me aproximara con temor a mi guía. Este me dijo: vuélvete, ¿qué haces? Mira a Farinata, que se ha levantado en su tumba, y a quien puedes contemplar desde la cintura a la cabeza. Yo tenía ya mis miradas fijas en las suyas, él erguía su pecho y su cabeza en ademán de despreciar al infierno. Entonces mi guía, con mano animosa y pronta, me impelió hacia él a través de los sepulcros, diciéndome: háblale con claridad. En cuanto estuve al pie de su tumba, examinóme un momento, y después, con acento un tanto desdeñoso, me preguntó: ¿quiénes fueron tus antepasados? Yo, que deseaba obedecer, no le oculté nada, sino que se lo descubrí todo, por lo cual arqueó un poco las cejas, y dijo: fueron terribles contrarios míos, de mis parientes y de mi partido, por eso los desterré 2 veces. Si estuvieron desterrados, le contesté, volvieron de todas partes una y otra vez, arte que los vuestros no han aprendido. Entonces, al lado de aquel, apareció a mi vista una sombra, que solo descubría hasta la barba, lo que me hace creer que estaba de rodillas. Miró en torno mío, como deseando ver si estaba alguien conmigo, y apenas se desvanecieron sus sospechas, me dijo llorando: si la fuerza de tu genio es la que te ha abierto esta obscura prisión, ¿dónde está mi hijo y por qué no se encuentra a tu lado? Respondíle: no he venido por mí mismo, el que me espera allí me guía por estos lugares, quizá vuestro guido tuvo hacia él demasiado desdén. Sus palabras y la clase de su suplicio me habían revelado ya el nombre de aquella sombra, así es que mi respuesta fue precisa. Irguiéndose repentinamente exclamó: ¿cómo dijiste tuvo? ¿Pues qué, no vive aún? ¿No hiere ya sus ojos la dulce luz del día? Cuando observó que yo tardaba en responderle, cayó de espaldas en su tumba, y no volvió a aparecer fuera de ella. Pero aquel otro magnánimo, por quien yo estaba allí, no cambió de color, ni movió el cuello, ni inclinó el cuerpo. El que no hayan aprendido bien ese arte, me dijo continuando la conversación empezada, me atormenta más que este lecho.
Mas la deidad que reina aquí no mostrará 50 veces su faz iluminada, sin que tú conozcas lo difícil que es ese arte. Pero dime, así puedas volver al dulce mundo, ¿por qué causa es ese pueblo tan desapiadado con los míos en todas sus leyes? A lo cual le contesté: el destrozo y la gran matanza que enrojeció el Arbia cita tales discursos en nuestro templo. Entonces movió la cabeza suspirando, y después dijo: no estaba yo allí solo, y en verdad, no sin razón me encontré en aquel sitio con los demás, pero si fui el único que, cuando se trató de destruir a Florencia, la defendí resueltamente. Ah, le contesté, ojalá vuestra descendencia tenga paz y reposo. Pero os ruego que deshagáis el nudo que ha enmarañado mi pensamiento. Me parece, por lo que he oído, que prevéis lo que el tiempo ha de traer, a pesar de que os suceda lo contrario con respecto a lo presente. Nosotros, dijo, somos como los que tienen la vista cansada, que vemos las cosas distantes, gracias a una luz con que nos ilumina el guía soberano. Cuando las cosas están próximas o existen, nuestra inteligencia es vana, y si otro no nos lo cuenta, nada sabemos de los sucesos humanos, por lo cual puedes comprender que toda nuestra inteligencia morirá el día en que se cierre la puerta del porvenir. Decida ese que acaba de caer, que su hijo está aún entre los vivos. Si antes no le respondí, hacedle saber que lo hice porque estaba distraído con la duda que habéis aclarado. Mi maestro me llamaba ya, por cuya razón rogué más solícitamente al espíritu que me dijera quién estaba con él. Estoy tendido entre más de 1000, me respondió, ahí dentro están el segundo Federico y el cardenal. En cuanto a los demás, me callo. Se ocultó después de decir esto, y yo dirigí mis pasos hacia el antiguo poeta, pensando en aquellas palabras que me parecían amenazadoras. Se puso en marcha, y mientras caminábamos, me dijo: ¿por qué estás tan turbado? Y cuando satisfice su pregunta: conserva en tu memoria lo que has oído contra ti, me ordenó aquel sabio, y ahora estáme atento. Y levantando el dedo, prosiguió: cuando estés ante la dulce mirada de aquella cuyos bellos ojos lo ven todo, conocerás el porvenir que te espera. Enseguida se dirigió hacia la izquierda. Dejamos las murallas y fuimos hacia el centro de la ciudad, por un sendero que conduce a un valle, el cual exhalaba un hedor insoportable. Y llegamos al final de la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Si te gustó, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente parte.